van a ver con detenimiento en el curso de control de calidad, por supuesto. Bien, esas, digamos, son características que se miden sobre las pulpas sin formar hojas, pero tenemos que formar probetas para medir las resistencias y propiedades ópticas. Entonces, ¿cómo se hace? Se forman probetas en una formadora de hojas, que la vemos ahí. Un modelo es este es el modelo de TAPI, es un cilindro en el cual se coloca la suspensión de pulpa, se agrega agua, se agita con el agitador que está ahí y luego se abre una válvula que desagota en la parte inferior y así desciende la pulpa sobre la malla y forma la hoja. Bien, entonces esa hoja se seca, se acondiciona, ¿sí? Porque hay una norma de acondicionamiento, en general es de 23 grados y 50% de humedad, y una vez que están acondicionadas las hojas, entonces se pasa a hacer las mediciones, ¿sí? Una de las mediciones es el gramaje, que tiene que ver con gramos por metro cuadrado. Como conocemos la medida de la superficie de la formadora, entonces que va a ser la superficie de la probetita redonda en este caso, entonces con el peso de la hoja se puede calcular el gramaje. Por supuesto que la suspensión se hace con cantidades establecidas por norma para que den gramajes de 60 gramos por metro cuadrado seco. Ese es el gramaje que se utiliza para hacer los ensayos físicos estandarizados. Posteriormente, entonces, con esas hojas acondicionadas, esas hojas son prensadas, secadas en esos anillos, ¿sí? Se colocan las hojas entre esos anillos sobre una platina y así se secan y acondicionan. La densidad y el volumen específico de las hojas son características muy importantes. Entonces, la densidad, ¿cómo se mide? Se determina el espesor de las hojas con un medidor de espesor, un micrómetro, y como conocemos el gramaje, o sea, los gramos por metro cuadrado de las hojitas, porque dijimos que ya se arman conociendo la consistencia de la suspensión tal que nos den 60 gramos secos por metro cuadrado. Entonces se divide el gramaje por el espesor y entonces ahí tenemos los gramos por centímetro cúbico y lo pasamos a las unidades que están especificadas por norma. Y entonces si dividimos, invertimos la densidad aparente, o sea que hacemos al revés, los centímetros cúbicos por gramo, obtenemos el volumen específico, que es la inversa de la densidad. Ahí tenemos un ejemplo de un micrómetro, ven que tiene abajo ese círculo donde se coloca la muestra y va apoyando un detector que va midiendo el espesor de la hoja. Bien, otra propiedad importante es la resistencia al paso de agua y la permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad al aire. Es la capacidad para permitir que un flujo de aire bajo presión atraviese la hoja. Entonces se coloca la hoja en una mordaza que es un círculo abierto y se obliga a pasar aire a través de la hojita. Entonces así se miden los segundos que tarda el peso que se coloca en el equipo en bajar, digamos, y eso es lo que me está dando los segundos que tarda el aire en atravesar la hoja, ¿no? Si yo invierto con una conversión, puedo medir lo que sería la superficie abierta o algo así como la porosidad de la hoja, ¿no? Porque el aire va a pasar por los poros. Entonces serían los segundos que tarda sería inversamente proporcional a la apertura de la hoja, la porosidad de la hoja. Y esto, por eso se llama porosímetro, ¿sí? El equipo que mide esta resistencia al paso de aire. Bien, también la absorción de agua, que es el COB,
que se mide solo en papeles encolados, porque dijimos que el encolado es el que permite disminuir la absorción de humedad. Entonces en ese portamuestra se coloca la hoja y se coloca agua y al cabo de un determinado tiempo se mide, se pesa cuánta agua absorbió el papel. Dentro de los ensayos mecánicos, la resistencia a la tracción se mide con ese equipo que está en la imagen, que es un aparato tipo Instrom. Y ¿cómo se mide? Se corta una probeta, que es una tirita de dimensiones normalizadas, se coloca entre dos mordazas y con el inicio del ensayo las mordazas se empiezan a separar y empiezan a estirar la muestra hasta que se corta. Entonces con este equipo se mide la elongación antes de la ruptura y la fuerza necesaria para la ruptura. Entonces se mide resistencia a la tracción, elongación, y se puede calcular el TEA, que es la energía absorbida a la tracción. Entonces una elevada resistencia a la tracción ayuda a disminuir la rotura en la máquina. Por eso es muy importante, por ejemplo, en papel periódico, en todos estos papeles que son impresos con máquinas rotativas, por ejemplo, porque la máquina está tironeando continuamente a la hoja. Otra propiedad mecánica importante es la explosión o reventamiento, que se define como la presión hidrostática necesaria para la ruptura de una probeta de pulpa o papel de dimensiones normalizadas cuando se deforma por acción de una membrana de látex de aproximadamente 1,2 pulgadas de diámetro, que se fuerza contra el mismo a una velocidad controlada de carga. Entonces el equipo es ese, se coloca la mordaza, que lo que hace es sostener con una especie de anillo la muestra, y en la parte inferior de la muestra hay una membrana de látex que cuando se inicia el ensayo se empieza a levantar, ¿no? Porque se empieza a impulsar líquido como para que infle esa membrana de látex hasta que termina rompiendo al papel, o sea, explotando al papel, ¿no? Este es un ensayo particular de papeles que quiere replicar el esfuerzo que puede hacer, por ejemplo, una bolsa cuando es colocada sobre el hombro para transportarla, ¿sí? Cuando una persona tira sobre el hombro la bolsa, entonces el hombro redondeado hace un esfuerzo que querría ser simulado por este ensayo. Es importante entonces en los papeles bolseros o de envoltura, es una combinación de tracción y elongación, evoluciona en forma similar a la resistencia a la tracción, o sea que cuando aumenta la resistencia a la tracción también aumenta la explosión. El aparato se llama tipo Mullen-Tester. El rasgado también es una propiedad importante, sobre todo en papeles de impresión y escritura. O desgarro, rasgado o desgarro, es la cantidad de trabajo realizado al rasgar el papel a través de una distancia fija, luego de realizado un corte inicial mediante una cuchilla que forma parte del instrumento. O sea que el aparato es de tipo péndulo, es el que está ahí, el aparato Elmendorf, tiene un péndulo que es pesado y que se lo mantiene soportado en una posición así como está, vertical, pero con una gran energía potencial porque se lo sostiene artificialmente. Se coloca el papel en dos mordazas, una de las cuales está unida al péndulo, entonces, y la otra está fija. Se hace un corte inicial y al largar el péndulo, todo el peso del péndulo hace que se rasgue la muestra. Bien, las propiedades ópticas se miden con reflectómetros. Se coloca la muestra ahí se nota en la parte central de ese tubo negro, se coloca ahí la muestra y se miden todas las propiedades ópticas, que son la blancura, la opacidad, la dispersión de la luz, la absorción de la luz y el espectro de color. Entonces, la apariencia de una pulpa es una cualidad importante determinada por el uso al cual se va a destinar, ¿no es cierto? Siempre los papeles
de impresión y escritura son los que se pretenden que sean más blancos, las superficies impresas son las que se busca que sean más blancas, y la propiedad universal, la que más se mide, es la blancura, que es el brightness, que va a influir sobre el aspecto de la pulpa y se define como la cantidad de luz reflejada por la hoja de papel cuando se hace incidir un haz de luz de 457 nanómetros. ¿Por qué? Porque esa es la longitud de onda de la luz azul y es la que el ojo humano ve como bien blanco. La opacidad se define como la capacidad de una hoja de no dejar pasar la luz a través suyo, o sea que es la inversa de la transparencia. Y la dispersión de la luz o light scattering está relacionada con la cantidad de luz que se dispersa internamente en el material y no resulta ni reflejada ni transmitida. O sea que cuando yo tengo una superficie sólida, la luz incide sobre la superficie, parte se refleja, que es lo que vamos a ver como brightness, y parte se transmite, o sea, pasa de largo hacia abajo, que es lo que vemos como transparencia, o su inversa sería la opacidad, y lo que se va reflejando internamente en el material o dispersando dentro del material es lo que se conoce como scattering. ¿Sí? Todo esto lo van a ver muy bien, mucho mejor en el curso de control de calidad, ¿no es cierto? Acá lo que estamos dando es un pantallazo como para que tengan idea, pero todas estas propiedades y los equipos y el funcionamiento de los equipos y su importancia, ¿sí? Lo van a ver bien en el curso de control de calidad.